Buen día, buena tarde. Bienvenidas y bienvenidos a esta videocolumna Filo de Hacha en el río Suena.mx, su espacio de ecología política y pensamiento sistémico. Y vamos con el primer tema, sujetos del sufrimiento socioambiental. El caso Arroyo Vivo frente a la gestión técnica y la opacidad estatal. La configuración de Monterrey nos entrena a ver el territorio como un tablero de infraestructuras grises, industria y asfalto para los autos. Sin embargo, bajo el concreto y la retórica del progreso, se esconde una realidad dolorosa, la experiencia del sufrimiento socioambiental. Como señalan Castillo Oropesa y Delgado Hernández, esta categoría de la ecología política nos surge a entender que el sufrimiento es el resultado de cómo el poder económico destruye los territorios, produciendo una afectación desigual que se acumula históricamente. No se trata solo de carencias materiales, las comunidades en zonas de sacrificio experimentan afectaciones emocionales profundas, como la incertidumbre o la ira, derivadas de la imposibilidad de ejercer soberanía sobre sus territorios, sus medios de vida y hasta sobre sus propios cuerpos. La anatomía del sufrimiento socioambiental. Para entender el sufrimiento socioambiental, debemos romper con la idea de que los problemas ecológicos son fallas técnicas aisladas. En el contexto urbano de Monterrey, esto se manifiesta persistentemente en la dicotomía cultura versus natura, que agrupa lo humano y su producción aparte de la naturaleza, abstraído y desconectado. Bajo esta visión, los ríos y los arroyos, como el arroyo seco, un segmento canalizado del arroyo San Agustín, han sido trabajados bajo el paradigma de objetos técnicos, invisibilizados, rectificados, como si su naturaleza sinuosa fuera un error a corregir, y reducidos a simples canales de desagüe industrial y sanitario. Esta objetivación transforma estos espacios en zonas de sacrificio, donde la impunidad es la norma. Los síntomas suelen ser flagrantes y recurrentes. Recientemente, por ejemplo, vimos cómo el arroyo La Talaverna se tiñó de un rojo alarmante tras el derrame de un cloruro ferroso y ácido por parte de la siderúrgica Ternium, convirtiendo un cauce urbano en un torrente tóxico ante la mirada impotente de vecinas y vecinos. Vimos también el arroyo Topo Chico transformado en un canal de tintura azul brillante por las descargas de pigmentos de la empresa Piosa. Y quizás el río La Silla sea el caso más doloroso. El último río vivo de la ciudad, asfixiado recurrentemente por descargas de drenaje sanitario colapsado. Los vecinos reportan una y otra vez la aparición de bancos de peces muertos, flotando entre espuma y heces fecales, mientras la autoridad normaliza el ecocidio como una falla de infraestructura. Ahora el Estado, a la corre y corre, obstruye el río con nuevos puentes y parques del agua, que en realidad estropean la capacidad de infiltración en la zona e incrementan la escorrentía hacia el río, pensando solamente en los partidos del Mundial. Existe una tendencia institucional a trivializar la profundidad del trabajo necesario, prefiriendo el espectáculo cosmético de las limpiezas masivas. En estos eventos, la métrica de éxito suele ser el volumen de participantes y de basura exhibida, denotando un objetivo propagandístico que oculta las causas estructurales que mantienen a poblaciones enteras entre residuos, contaminando los pocos espacios naturales que sobreviven en la ciudad. El sufrimiento aquí puede describirse al menos en dos experiencias simultáneas, la del río, asfixiado por descargas ilegales, y la de la comunidad humana que lo habita, que enfrenta una pérdida de identidad y una autopercepción de menor valía. La única respuesta contundente del Estado ante la denuncia ciudadana suele ser punitiva hacia el eslabón más débil. Se vuelca la fuerza pública sobre acopiadores y segregadores informales, criminalizando la subsistencia precaria mientras se invisibiliza la responsabilidad de los grandes generadores. Al no habilitar mecanismos de economía circular ni infraestructura adecuada, el problema no se resuelve, solo se desplaza a otros sitios sin vigilancia. Bien podremos dejar de ver residuos, escombros, llantas en un arroyo, en un río donde los vecinos y las vecinas cuidan, pero estos van a terminar en otro donde nadie ve. Las zonas de sufrimiento, marcadas por las descargas ilegales de residuos sólidos, adquieren pronto un estigma social que cataloga a la población vecina como sucia o irresponsable. Sin embargo, casos como el de Campana Altamira revelan una realidad distinta. Los residuos a menudo provienen de zonas acomodadas, que al pagar a terceros para deshacerse de sus escombros y basura general, sin cuestionar el destino final, transfieren su culpa.
Se perpetúan los empleos precarizados y se estigmatiza a quienes sufren directamente la contaminación a cielo abierto. El arroyo es el reflejo de lo que somos nosotros. Lo hemos convertido en un basurero clandestino, dijo Elsa Tamés en 2023 durante las marchas exploratorias de Arroyo Vivo. Esta dinámica de abandono se internaliza profundamente en las comunidades. La frase de Elsa Tamés revela cómo el daño ambiental se asume como un daño social y moral propio. No obstante, es precisamente en el territorio donde, frente al primer asomo de una visión de cambio esperanzadora, emerge la conciencia ambiental y la corresponsabilidad por el entorno compartido. Arroyo Vivo, escuchar para sanar. Frente a esta realidad, el proyecto Arroyo Vivo, entre 2022 y 2024, planteó una hipótesis disruptiva para sanar el arroyo. Primero, debíamos dejar de tratarlo como un objeto de gestión y empezar a escucharlo como un sujeto, vivo y con agencia. El nombre mismo se erigió en oposición a la narrativa oficial, que tras la canalización de los años 90 consolidó la etiqueta de arroyo seco. Aquello siempre fue una farsa. El arroyo no está seco, corre agua, tiene vida y ofrece sorpresas a pesar de las afectaciones. Es importante matizar que este proyecto fue una implementación específica del programa Río Vivo, pero con una vocación territorial que permitió abordar la participación social a nivel micro en Campana Altamira y Distrito Tec. Esta escala permitió aplicar el marco de la ecología cívica mucho más rigurosamente que antes en Río Vivo, en ríos mucho más extensos, grandes y con más población asociada. Y se trataba de asumir responsabilidad colectiva por un espacio roto para fomentar el apego al lugar, la topofilia, y el amor por las formas de vida, la biofilia. Si el arroyo tuviera voz, ¿qué te estaría diciendo? La metodología se basó en un proceso dialógico mediante esta pregunta detonadora que presupone al arroyo como una entidad sintiente, llevando a la comunidad a personificarlo y a reconocer su agencia como actuante en la vida del barrio y el bienestar de la ciudad. Al descubrir que el arroyo trasciende su segmento canalizado y que sus aguas descienden desde la mismísima cumbre de la M en la Sierra Madre, el diálogo se volvió intersubjetivo. Las respuestas no fueron datos técnicos, sino expresiones de dolor y también de esperanza. Me estaría pidiendo auxilio, socorro, ayúdame porque la gente me está maltratando. Este ejercicio permitió transitar orgánicamente de la indignación a la acción, activando normas de responsabilidad moral y reconociendo un deseo común, un arroyo saludable capaz de transformar la ciudad. Al cartografiar no solo los tiraderos y las descargas, sino también la biodiversidad, los recuerdos y las esperanzas, la comunidad transformó un espacio abstracto en un lugar cargado de significados. Tras la cartografía social, correspondió actuar. Se desplegó una estrategia de activación ciudadana para la limpieza y el control de vegetación invasora mediante más de 10 jornadas de voluntariado. Se vinculó a las autoridades locales de los 3 municipios implicados para coordinar acciones que redujeran el flujo de residuos. Una labor que naturalmente pues no ha terminado. Sin embargo, este proceso de hacer lugar choca con paredes estructurales. La lentitud y el desinterés del Estado, en primer lugar. A pesar de la disposición verbal de organismos como Agua y Drenaje o la Secretaría de Medio Ambiente, los cambios de gobierno y los esquemas presupuestales pausaron el diseño de remediación generado por la comunidad. Imagínense, las organizaciones de la sociedad civil a cargo tienen que competir por recursos para poder sostener las agendas en el territorio. Afortunadamente, la semilla brotó y hoy otros grupos defienden al Arroyo El Capitán, por ejemplo, en San Pedro, al río Santa Catarina a lo largo de los 5 municipios en los que atraviesa la ciudad y también al río La Silla, enfrentándose a actores oportunistas que lucran con la contaminación perpetua. Mientras tanto, los presupuestos estatales de compensaciones ambientales escapan a la observación rigurosa, fluyendo hacia los grandes topados en capacidad y hacia los amigos del poder, dejando la regeneración y al cuidado del territorio en la irrelevancia presupuestal y a la enorme cantidad de personas y grupos expertos que ya trabajan en el territorio sobreviviendo y con trabajos precarizados. Nos enfrentamos también a una dimensión de violencia burocrática, el control del agua como una forma de control biopolítico. Existe un hermetismo alarmante en torno a las descargas y una falta crítica de información pública, descargas de agua.
Un ejemplo es la norma ambiental estatal NAE SMA 001-2024. A pesar de haber tenido una consulta pública, la información es tan difusa que resultó necesario solicitar documentos vía transparencia porque no están disponibles en los sitios gubernamentales. Esta opacidad es una característica estructural del sufrimiento socioambiental. Le podemos llamar incertidumbre tóxica. No saber qué respiramos o qué calidad de agua corre por los cauces funciona como un mecanismo de control. Al administrar la ignorancia en lugar de garantizar el acceso a la información, el Estado anula la posibilidad de una acción política efectiva y profundiza la vulnerabilidad de la ciudadanía. De objeto técnico a sujeto simbólico. Para terminar, el análisis del caso Arroyo Vivo nos lleva a una conclusión ineludible. La crisis que enfrentamos no se resolverá únicamente con más infraestructura gris, ni con eventos mediáticos de limpieza que simulan una atención institucional al problema. La crisis es, ante todo, una crisis de relación y de significado. El sufrimiento socioambiental persiste porque el paradigma dominante insiste en reducir al agua, al territorio y a la vida misma a la categoría de objetos técnicos y, en el peor de los casos, a mercancías, elementos administrables, explotables y, en última instancia, sacrificables. Este enfoque instrumentalista es el que permite que las normas ambientales se aprueben en las sombras o con mecanismos ineficientes e ineficaces, que las descargas ilegales se ignoren sistemáticamente y que las poblaciones sean excluidas siempre y sistemáticamente también de la gestión de su propio entorno. La propuesta y la exigencia política es transitar hacia el reconocimiento del territorio como sujeto simbólico. Esto implica tres acciones fundamentales. Reconocer la agencia de la naturaleza, en primer lugar. Entender que los arroyos y ríos son entes vivos con los que cohabitamos, no canales inertes a nuestro servicio. 2. Validar el saber local. La ciencia ciudadana y el conocimiento de quienes habitan el territorio deben tener peso real en la toma de decisiones, rompiendo la jerarquía excluyente del conocimiento experto que sostiene a élites técnicas desgobernando nuestro territorio. Democratizar la data sería el tercero. Romper el hermetismo estatal. Exigir transparencia total en las descargas y en las normativas es un acto de legítima defensa. Como sostenemos en este espacio, lo común es aquello que nos pertenece a todas las personas y no es propiedad de nadie. El agua es el bien común por excelencia. Su control opaco es una afrenta directa a la vida. La transición de un objeto técnico, de objeto a sujeto, debe entenderse más allá de un simple cambio semántico. Se trata de una reconfiguración profunda del poder. Al dotar al arroyo de voz, recuperamos nuestra propia voz política con él. Al cartografiar el sufrimiento, trazamos también la ruta de la esperanza. Es hora de que la política pública deje de ver números y empiece a ver sujetos. Es hora de que como sociedad dejemos de ver canales sucios y empecemos a ver y a defender a la vida que fluye tenazmente a través de ellos. Postdata. La prueba final sobre el éxito de la propuesta narrativa. Hemos atestiguado cómo una organización beneficiaria de ingentes fondos de compensaciones ambientales lanzó una iniciativa espejo o copia, Río Vive. Lejos de ser un revés, podemos interpretar esta cooptación del relato como una validación contundente en la que el poder reconoce, aunque sea para instrumentalizar, que la narrativa de Arroyo Vivo resuena con la realidad del territorio. La diferencia radica en que mientras unos se valen del nombre para simular legitimidad y justificar presupuestos opacos, la comunidad lo usa para sanar de forma genuina su relación con el entorno. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te esperamos en la siguiente videocolumna de Filo de Hacha en elriosuena.mx y te invitamos también a encontrar por ahí el podcast Si el río suena, es que agua lleva, así como un programa de entrevistas a activistas locales, otras voces en el mismo territorio. Puedes seguirnos en Substack para leer los artículos de Filo de Hacha y te agradeceremos mucho que puedas compartir estos contenidos, discutir sobre ellos y darle like porque eso nos permitirá crecer. Hasta luego.